que nos plantea una situación que ya hemos analizado en un video anterior, un caso de fricción en el cual discutimos si era cinética o estática. Bueno, acá lo vemos aplicado a un problemita concreto y me interesa discutir otra vez algunas cuestiones ahí que están dando vuelta. El problema me plantea con qué aceleración máxima puede arrancar un auto sin que se resbale o caiga un celular que está ahí atrás en el baúl y me da un coeficiente estático de fricción entre la carcasa del celular y la chapa del auto. ¿Sí? Como decíamos, es una situación que ya analizamos previamente y se trata de esto. ¿Sí? Si analizamos el borrador, que sería el equivalente al celular, la carpeta es el auto. ¿Qué está pasando ahí con el borrador? Está acelerando. ¿Y quién le hace la fuerza para que acelere? Yo no lo toco. Bueno, evidentemente la carpeta. ¿Qué tipo de fuerza? Fricción. ¿Y estática o cinética? Bueno, esa discusión ya la tuvimos en un video anterior y concluimos que era estática porque no había desplazamiento. ¿Sí? Por esa razón tenemos ahí el coeficiente estático y eso nos permite hacer el planteo del problema buscando justamente ese punto límite que va a estar en la fuerza estática máxima. La fuerza estática máxima nos va a dar la aceleración máxima posible sin que el celular resbale o se desplace, y ahí entra la cinética en acción. Bien, hagamos entonces el planteo. Situamos un sistema de ejes coordenados y ahí le metemos nuestras fuerzas. Peso del celular, normal. ¿Para dónde apunta la fuerza estática? Para acá. En el sentido de la aceleración. Bien. Segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en X, masa por aceleración. Tenemos solamente la estática máxima. En este caso podemos considerar que estamos igualando a la aceleración máxima justamente. La fuerza estática máxima se puede pensar como proporcional a la normal a través del coeficiente. Ahí lo tenemos. ¿Y cuánto vale la normal? Bueno, igual al peso. De todos modos, hagamos nuestro planteo vertical. Las fuerzas verticales se anulan. N menos P igual a 0. N es igual a P. ¿Sí? M por G, bueno, ya lo sabíamos, pero está ahí. Hacemos el desarrollo completo. Bien, y completando este desarrollo que ya lo tenemos hecho en la teoría y acá en un video previo, cancelamos las masas, las situaciones independientes de las masas, y dando vuelta tenemos que la aceleración máxima es igual al coeficiente estático por G. ¿Sí? Coeficiente estático 0,4 por 9,8. Me da 3,92 metros por segundo al cuadrado. Bien, y ahí podemos decir que el problema está resuelto. El auto puede arrancar con cualquier aceleración menor a 3,92 metros por segundo al cuadrado y el celular va a seguir ahí, ¿sí? Independientemente de la velocidad que agarre, supuestamente. Podríamos pensar lo que es así, si lo situamos atrás y le está haciendo reparo
el viento, ¿sí? Probablemente podríamos viajar con el celular ahí si no sobrepasamos esa aceleración, ¿sí? Lo cual también podría pensarse para la frenada. Si yo freno con una aceleración de magnitud mayor a 392, el celular va a pasar de largo, pero para allá, ¿sí? En ese caso tal vez no se caiga. Pero bueno, ahí está el problema. Pero no lo quiero dejar acá, quiero seguir analizando qué pasa en esta situación, que si bien no lo pregunta el problema, me interesa como análisis. ¿Qué pasa ahí? Bueno, sobrepasamos ese límite 392 y sobrepasamos la estática máxima y apareció en escena la cinética, pero desde lo que observamos, ¿qué vemos? Que el borrador o celular queda en el lugar y avanza la superficie por debajo. Y me pregunto, y les invito a preguntarse, ¿qué fuerzas están actuando en esa situación? ¿Sí? Durante el transcurso de esa situación en la cual la superficie de la carpeta resbala por debajo del borrador, y hagamos un análisis. ¿Sí? Lo seguimos pensando en el auto. Observo ahí. Y en este caso el que avanza es el auto. Y el borrador, el celular queda, ¿sí? Está pasando esto. ¿Qué fuerzas actúan sobre el celular o borrador? Es indistinto. Bueno, hagamos otro análisis similar al anterior y pensemos qué fuerzas actúan. Con el peso y la normal no tendríamos inconvenientes, son los mismos. Ahora, ¿qué pasa con las fricciones? Entra en escena la fricción cinética, claramente. Pero la primera pregunta que me hago es ¿para dónde apunta esa fricción cinética? ¿Sí? La fricción cinética está clara cuando ya hay un movimiento precedente. Si yo hago esto, le doy un movimiento al borrador y la fricción cinética actúa en contra del movimiento. Dijimos que la estábamos pensando como colisiones, ¿sí? Que frenaban un movimiento que ya venía. ¿Sí? Y en este caso uno podría, al menos yo en el primer análisis que hago, me siento tentado a pensar que si esto lo pienso que tiene este movimiento, es como si el borrador viniera así, ¿sí? Y la fricción cinética va para allá. ¿Sí? Hacia allá. Ahora, ¿ocurre eso realmente? Y si la fricción cinética estuviera hacia allá, ¿sí? Y el borrador sigue en el lugar, o el celular, haría falta otra fuerza hacia allá. Porque desde nuestro sistema de referencia, el celular no está acelerando, ¿sí? Entonces, claramente si hay una fricción para allá, debe haber otra para acá, ¿sí? Y ya no hay más fricción estática, no hay ninguna fuerza. No, sí hay fuerzas de fricción, ¿sí? La fricción existe y es real. De hecho, seguramente hay un cambio en la energía interna de los dos cuerpos en interacción por esas colisiones que hay a nivel microscópico. Ese es otro asunto que lo vamos a ver más adelante, pero ocurría un calentamiento de las superficies en esa fricción. O sea, la fricción real existe, pero ¿para dónde apunta? Mi hipótesis, que no lo tengo resuelto del todo, ¿sí? me queda con dudas, es que no es lo mismo que algo ya venga en movimiento a que
esté detenido y lo que se esté intentando mover es la superficie por debajo. Mi hipótesis ante este asunto es que si tenemos acá la superficie de la chapa del auto y la superficie del borrador, o del celular, si se quiere, ¿sí? Es que, como esto está acelerando, sigue habiendo una fricción estática, pensado en el sentido de que existe un empuje de la chapa hacia acá, ¿sí? Es decir, la chapa le sigue haciendo una fuerza al celular en ese sentido, ¿sí? Ahora, como la aceleración del auto sobrepasa mi límite estático, ahí entra en juego la cinética, y en este caso la cinética, al menos en mi interpretación, se está oponiendo a esta y está actuando hacia acá, ¿sí? Y de todos modos los fenómenos de fricción son estadísticos, ¿sí? No hay un solo objeto, hay muchas colisiones, hay muchos empujes, pero lo que yo interpreto, y los invito a ustedes a pensarlo o buscar por ahí una respuesta, yo no lo he encontrado en ningún texto, pero tampoco me puse a hurgar en otros lados, simplemente lo estoy pensando, es que en todo este proceso sigue habiendo fuerzas estáticas para acá que son superadas por esa aceleración y produce también fuerzas cinéticas para acá. Partiendo de la mirada general del objeto borrador, donde esto sigue estando en equilibrio, ¿sí? Más allá del saltito que le hice dar, la fuerza sobre el borrador, si veo que no acelera, tiene que estar equilibrada, y se me ocurre esta interpretación, ¿sí? De todos modos lo dejo como un problema abierto, pero desde mi punto de vista es un problema que tiene bastante complejidad. Lo estuve pensando previamente y le encontré esa solución, pero insisto, no quiero pensar que, no estoy seguro que sea la definitiva, pero justamente por eso me parece un problema interesante y lo dejo abierto como para discusión, ¿sí? De todos modos, no es lo que pedía el problema, acá está resuelto, pero nos interesa saber qué pasa ahí y lo dejo abierto y lo discutimos. Lo que sí quiero decir, de paso, es que esta situación se suele presentar como ejemplo de la primera ley del movimiento, ¿sí? De la primera ley de Newton, el principio de inercia. Se lo usa para mostrar que si sobre un objeto no actúan fuerzas, el objeto se mantiene en reposo. Y es la primera parte del enunciado de la primera ley de Newton, ¿sí? Entonces dice, bueno, como sobre el borrador no actúan fuerzas, ¿sí? Hago esto y se mantiene en reposo, y se hace esto con una moneda y una botellita y cosas así. Bueno, quiero poner en discusión ese ejemplo como muestra de la primera ley, ¿sí? ¿Qué dice la primera parte del enunciado? Si sobre un objeto no actúan fuerzas, el objeto se mantiene en reposo. Bien, no haría falta hacer nada raro con la superficie abajo para mostrar eso. Simplemente tenemos el borrador ahí, ¿sí? Y ahora yo no le voy a hacer ninguna fuerza al borrador. Ahí está, no le hice ninguna fuerza. ¿Y qué le pasó? Se mantuvo en reposo, ¿sí? Bien, obvio, me dirán ustedes. Bueno, sí, obvio, es que la primera parte del enunciado de la primera ley es una obviedad.
Y está ahí, por lo menos en mi interpretación, para contrastarlo con la segunda parte, que me dice sí algo novedoso, que si se está moviendo y no le hagan ninguna fuerza, se sigue moviendo, cosas que analizamos en videos y comentarios previos, pero que se queda ahí, si no le hago nada ya lo sabemos, y no hace falta hacer cosas raras abajo, ni la botellita, ni la moneda, ¿sí? En todo caso, sí me parece un ejemplo interesante para analizar el problema famoso también de sacar un mantel sin que se caigan las copas, ¿sí? Bueno, ¿qué habría que hacer? Lograr una aceleración que supere la aceleración máxima de la fricción entre el vidrio y el mantel, ¿sí? Eso sí tiene relación con ese caso, pero no la primera ley del movimiento. Busquemos otros ejemplos que muestren la permanencia del movimiento y no de la situación estática, que es obvia, ¿sí? Vemos además que, por lo menos desde mi interpretación, no podemos pensar que acá haya ausencia de fuerza. No, en todo caso hay algo más complejo, hay una combinación de fuerzas de fricción estáticas y cinéticas, ¿sí? O cinéticas con cinética, no lo sé. Esto lo dejo realmente como un problema en el cual yo tengo mis dudas en la resolución y me lo voy a quedar pensando. Pero no lo pongamos como ejemplo de ausencia de fuerza, ¿sí? Eso como salvedad y comentario. Hay muchas de estas cosas por internet o incluso en algunos textos donde se usan ejemplos no convenientes que nadie se pone a discutir si está bien que estén ahí y siguen ahí simplemente porque otro los hizo y yo los repito. Bueno, a nosotros nos gusta poner en discusión esas cosas y también nos gusta complicar los problemas, como ven, ¿sí? Un problema que era lindo, simple, ahí ya no es tan simple, pero sí es lindo, justamente me parece que son más lindos cuando son complejos, ¿sí? Bueno, listo con esto. Termino mi aporte a las prácticas. Acerco, aunque no hay mucho, pero sí. Un problema.